Bien, pues esta tarde nos encontramos en la siguiente entrevista que nos acompaña nuestra querida amiga Laura Mateo. Darte las gracias, por supuesto, por venir a tu ciudad, Lorca, por supuesto que sí. Para nosotros es un placer contar con tu presencia, Laura, y yo creo que ahora te vamos a conocer. Te vamos a conocer bien en profundo, por supuesto que sí. Y también, cómo no, uno de los protagonistas de esta segunda edición de la entrevista de Talento Lorquino, José David, un gran periodista lorquino que seguro, ya se lo he dicho muchas veces, que seguro llegará muy lejos. Hoy estamos aquí presentes con Laura porque queremos conocer un poco su vida profesional y también personal, ¿por qué no? Y saber más de ti, por supuesto que sí. Sabemos que eres una empresaria de éxito, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y aquí te encuentras en un sitio totalmente juvenil, en el Centro Juvenil Mallorca 13, donde es la casa de todos los jóvenes lorquinos, y aquí invitamos a todos los jóvenes que puedan asistir y utilizar nuestras instalaciones, porque es un verdadero lujo tener Lorca que tenga este pedazo de recinto que tenemos aquí en la Avenida Europa. Yo solamente quiero dar las gracias, por supuesto, otra vez, Laura, por dedicar este tiempo con nosotros, y seguro que es una entrevista que nos va a gustar muchísimo. Y José David, como que no, ya eres miembro de la familia de la Concejalía de Talento Joven, por supuesto que sí, en esta segunda edición. Y nada, empezamos con la entrevista y a ver qué nos cuenta Laura. Muchas gracias. Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Talento Lorquino, un día más en este programa que trata de poner en valor a jóvenes referentes de Lorca desde el mundo y para el mundo. Hoy estamos con Laura Mateo Cuadrado. Ella es directora de marketing y jefa de personal en Manzanos Enterprises, un gran ejemplo de empresa de diversificación e internacionalización que gestiona las bodegas Manzanos, que elabora vinos con denominación de origen Navarra y La Rioja, además de haber participado en otro tipo de negocios, entre los que no cabe duda que hay que mencionar el Festival Gran Reserva para los que somos apasionados de la música. Es licenciada en traducción e interpretación, domina 4 idiomas y además es consejera de la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos, una de las más grandes del mundo, hay que decir, generando lazos entre empresas de Estados Unidos y de España. El pasado mes de febrero recibió el premio Top 100 Mujeres Líderes de España, la lista más prestigiosa que visibiliza el talento femenino en nuestro país, y hoy pues la tenemos aquí porque ella es ejemplo de valentía, de esfuerzo y de talento lorquino. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, José. Muchísimas gracias por tenerme aquí y por la presentación. Bueno, Laura, has vivido en Estados Unidos, en Londres, si no me equivoco, también, en La Rioja, lógicamente. Tu madre nació en Barcelona, pero se vino aquí con tu padre. ¿Te sientes más ciudadana del mundo o más lorquina? Estoy muy lorquina últimamente. Conforme voy cumpliendo años, soy más española, soy más europea, sin duda. Estando viviendo en América, creo que me considero mucho más europea de lo que me consideraba antes. Vas como volviendo un poco a valorar las raíces. Pero tú lo tenías muy claro, ya en segundo de bachiller, que querías irte. Sí, siempre. Me ha encantado siempre conocer más cosas, culturas, idiomas sobre todo, que es mi pasión, pero sí, vivir en muchísimos países, me encanta. Estudiando un poquito tu trayectoria y tu currículum para preparar esta entrevista, he visto que, pese a lo jovencísima que eres todavía, has hecho muchísimas cosas. Yo creo que detrás hay una gran inquietud, ¿no?, por muchos ámbitos y unas ganas de aprender tremendas. Sí, eso me define desde pequeña, era muy curiosa. Yo quiero siempre aprender de cualquier campo, como tú dices. O sea, cualquier disciplina me interesa. Es muy raro que no me interese. Entonces, claro, es como, no sé, es mi forma de ser. Sí. Curiosa desde pequeña, como dices. ¿Cómo recuerdas tu niñez y tu adolescencia aquí en Lorca? Pues, bueno, mi familia, yo siempre me he sentido muy apoyada en todo momento. Estudié en Andrés García Soler, en Ramón Arcas Meca. Siempre he estado en educación pública, siempre he sido muy inquieta y ambiciosa también. Entonces he intentado siempre hacer muchísimas actividades, viajar mucho, irme en los veranos fuera, y es lo que recuerdo. ¿Había alguna asignatura que te tirara más que otra?
Bueno, la que menos me gustaba era educación física, o sea, eso lo tenía clarísimo, sí. Pero sí, todo lo demás me gustaba mucho. Bueno, en 2004, en selectividad, sacaste la nota más alta de la región y la segunda más 2008. alta... 2008. En 2008. La segunda más alta de España, un 9,87. ¿Eras de estudiar muchas horas o de esta gente que luego atiende mucho en clase y ya recuerda fácil? Atiendo muchísimo en clase y por tanto recuerdo fácil. Tampoco te voy a decir que no estudiaba, porque también estudiaba. O sea, una parte es talento si quieres, pero la otra parte es esfuerzo, sí o sí. Te entrevistaban los compañeros entonces del diario La Verdad por aquel hito académico y titularon con palabras tuyas: nunca renunciaría al cumpleaños de una amiga por estudiar un examen. Eso dice mucho de la importancia que tú ya dabas desde joven a la familia y a los amigos, ¿no? Sobre todo a no perderme cosas en general. O sea, no he sido una persona que estudiaba horas y horas. Es verdad que intentaba siempre sintetizar, entender y dedicar pocas horas a lo memorístico. Nunca memorizar, no me gusta. Entonces, es verdad que me daba tiempo a todo porque mi prioridad era hacer muchas cosas. Me da igual que sea estudiar idiomas que nadar, bueno, tenía muchas actividades así. Entonces, eso sí que para mí era prioridad, mantener vida fuera del estudio, sí. Claro, es importante ahí también llevar una organización. Yo me acuerdo, bueno, yo fui entrenador de baloncesto y claro, muchas veces los padres decían, no, es que si no estudia, lo quito del deporte. Y yo le decía, no, déjalo del deporte porque se va a organizar mejor, ¿no? Total. Cuanto más actividades tengas... Totalmente. Estoy 100% de acuerdo. Y luego la base de tu vida va a ser eso, ¿eh? La organización. Eso es fundamental, partir desde ahí. Estudiaste la licenciatura de traducción e interpretación de inglés, creo, francés, italiano, ¿no? En Granada. En Granada. Sí. Eso ya a tu familia ya le decía que ibas a volar, ¿no? Sí. ¿Qué te motivaba a hacer exactamente esa carrera y a viajar a otros países? Porque estuviste en Chicago, en Italia, en Londres. ¿Qué es lo que soñabas hacer exactamente? Bueno, te tengo que decir que te has estudiado todo súper bien, ¿eh? O sea, de verdad, porque yo no te he contado nada y está todo súper bien. Vale, la carrera yo aluciné, o sea, para mí era pura pasión. Es una carrera, o por lo menos el plan antiguo de licenciatura, estudiabas de todo, todos los campos, y eso era lo que a mí me atraía. O sea, yo ya sabía inglés o ya sabía francés antes de entrar, pero poder estudiar cada disciplina, médico, técnico, por supuesto comercial, económico, jurídico, literario, yo creo que accedía a mucho conocimiento, o sea, que te hace como muy culta, porque tienes como una base de muchas cosas que de otra forma te especializas tanto que no abarcas tanta cultura general. Entonces yo quería eso, yo no me veía tanto de traductora, sí que me veía de intérprete un poco de la ONU en un momento dado, pero no lo hice tanto por la traducción en sí, lo hice por los idiomas aplicados a tantos campos. También te digo que es una carrera que en su día tenía una nota de corte altísima, sobre todo en Granada, porque bueno, pues, se hizo famosa en ese momento. Entonces venía el mejorcillo de cada clase, de cada comunidad. Entonces eso hace que el nivel de exigencia también sea muy alto, entonces tú ya es como un reto, porque estás codeándote con el mejor de Cantabria, de tal, entonces es inevitable que el nivel suba y tú misma te pongas esos retos. Y esa es mi personalidad. Ponerte retos siempre, siempre. Esas experiencias en el extranjero te dan la oportunidad de abrirte mucho, ¿no? Tanto profesionalmente como personalmente, me imagino, que es lo que más te motiva. Sí, maduras muchísimo porque pasas mucho tiempo sola o al menos sola, no rodeada de personas a las que quieres o que te cuidan. Entonces a los 19 me fui a Londres en segundo de carrera. Con el Erasmus del año habitual, pero luego, como dices, a Italia y a Chicago. Entonces al final tú vas y un poco te tienes que buscar la vida, estás en universidades distintas, con programas distintos. En Chicago hice un tema de psicología, en Italia otra cosa, entonces digamos que te tienes que buscar la vida a nivel alojamiento, a nivel bueno, burocrático, por supuesto, y creo que te hace madurar y pasar tiempo contigo misma y llegar a conocerte. Y bueno, cuando estaba estudiando en Westminster, ¿no? Sí, en Londres. En Reino Unido, en Londres, conoces a tu marido, bueno, a tu futuro marido, a Víctor, y podemos decir que el amor te cambia en general la vida, ¿no? Sí, ahí lo conozco, por supuesto, sin planes de lo que luego ocurrió,
Yo sí que terminé presencial la carrera, pero como su padre falleció, él volvió a España, él es de Navarra, por tanto bastante lejos, entonces él empezó a trabajar en una empresa pequeña que tenía su padre, que era viticultor, y bueno, pues llegó un momento en el que me dijo, ¿vienes o lo dejamos? Entonces pues nada, en ese momento decidí irme con él e iniciar un poco el viaje empresarial que hemos hecho. Tan jóvenes, empezáis con un pequeño viñedo familiar y bueno, pues es todo un reto, ¿no? Porque el mundo de los negocios sí que también te exige experiencia y no sé, ¿cómo afrontasteis aquello tan jóvenes? Pues fue duro porque él tenía una pérdida familiar muy importante en su vida con una situación que no era tan buena porque realmente tú heredas un viñedo pequeño, pero tú tienes que convertirlo en empresa, hacer una estructura, crear marcas de vino, empezar a vender fuera, bueno, vender en general, pero vender fuera en ese momento. Entonces tienes que crear como mucho desde cero y en ese momento éramos muy jóvenes, como dices, sin mucha experiencia. Eso también mina un poco la credibilidad que tienes ante clientes, bueno, proveedores, competencia y demás. Entonces era un poco, hicimos equipo, digamos. Siempre te ha interesado un poco, ¿no?, ese mundo de la empresa, a pesar de que dices traducción e interpretación, que tiene muchas salidas, pero... Sí, luego me hice el MBA por eso, claro. También, pero sí, a mí es que me gusta todo y en la empresa yo creo que puedes aplicar muchas cosas. O sea, como tienes muchos departamentos, no sé, me parece muy amplio. Aprende un poco de todo, siempre. Tu capacidad de reinvención y de transformación yo creo que hay que destacarla y no te verías a lo mejor en un mundo como el del vino, ¿no? Pero sí que supiste adaptarte pronto, ¿no? Totalmente. Yo no bebo vino. O sea, no he bebido nunca. Entonces eso era un tema. O sea, no es que digas, bueno, pues digamos que nos tocó, supimos hacer crecer este negocio en concreto y luego otras cosas, pero como dices, la pasión es el día a día. El aprender, el crecer, el sentirte bien con lo que estás haciendo día a día. El producto es lo de menos. Coméntanos exactamente cuál es tu labor en la empresa. Vale, pues en la empresa actualmente de Bodegas Manzanos ninguna. Vale. Es que resulta que Bodegas Manzanos la vendimos. Sí. ¿Vale? Hemos terminado, bueno, yo he terminado ahora en septiembre porque después de 15 años así, tuvimos un interesado, o sea, un señor, que quería comprar bodegas. Nosotros llevábamos mucho tiempo haciendo crecer también en Miami, eso no sé si luego lo íbamos a comentar, pero nos mudamos a Miami para crear la importadora, para poder vender más, porque nos habían bajado las ventas mucho de vino tanto en Europa como en Asia en pleno COVID. Entonces en COVID, en 2020, nos mudamos, fundamos la importadora, bueno, adquirimos las licencias y demás, y empezamos a crecer ventas ahí, en territorio americano. Con eso llamamos la atención de este hombre. Nosotros ya de por sí llevábamos mucho tiempo en este negocio y también veíamos que tiene ciertos retos actuales el sector del vino. Entonces no nos importaba nada salir para reinventarnos con otros negocios. Y justamente pues este año se hizo la compraventa y tuvimos un periodo de transición y he salido ahora. ¿Qué he hecho? En la última etapa, que estaba mucho más profesionalizada la empresa, porque al principio pues lo que tocaba era que no había gente, entonces un poco de todo. Cuando ya vas adquiriendo un volumen y vas profesionalizando, ya te vas especializando en lo que más te gusta. Entonces a mí en concreto es recursos humanos y marketing. Entonces ahí me he enfocado sobre todo pues, de crear los departamentos desde cero, contratar a todas las personas y luego todo el tema de marketing, que para mí es apasionante. Comentabas que en pandemia os vais a Miami. Claro, es un momento clave porque yo conozco perfectamente también a la hostelería y al sector y en pandemia es que estaba todo cerrado. O sea, era un caos técnico directamente. Total. Aquello, aparte de la incertidumbre que supone empezar la vida en otro país, bueno, si lo haces con dos niños pequeños, como vosotros teníais, adquiere todavía mayor dificultad, ¿no? ¿Cómo lo gestionaste todo aquello?
Eso fue, en pandemia nos caen las ventas drásticamente porque vendíamos casi toda hostelería. Sí. La hostelería cierra y entonces nos quedamos sin ventas y con una estructura sustancial de empresa, ¿vale? O sea, teníamos muchos empleados para una bodega. Entonces estábamos muy preocupados de cómo íbamos a mantener eso y seguir pagando al banco la deuda con la que habíamos crecido. Entonces dijimos, bueno, yo estaba embarazada de mi segundo, lo hablamos y dijimos, vale, nos vamos a Miami porque en América creemos que tenemos como potencial de crecimiento de venta. Entonces, pues buscamos de cero visados, alojamientos, personal, que se viniese con nosotros y demás, y nos trasladamos con un bebé de 2 meses y el otro de 3 años. Entonces es buscar todo, es que me acuerdo, desde buscar los cereales de la leche del bebé que no coincidían con los de España, hasta pues obviamente todo el tema de vacunaciones, colegios, sacar las licencias de importador, de distribuidor, formar al personal que habíamos llevado, que ese personal también, claro, tenía que empezar a funcionar. Y adaptarnos en resumen, porque bueno, pues yo he vivido en varios sitios, pero no es lo mismo ir sola que ir en familia. ¿Los peques lo llevaron bien? Sí, bueno, ten en cuenta que el de 3 años no hablaba inglés y lo tenía que meter en un colegio hablando inglés, entonces había ahí temas de frustración que había que tratar, mientras que nosotros tenemos que dedicar muchísimas horas al día a trabajar, o sea, no a otra cosa. Entonces te crea mucha presión, mucho estrés, no tienes tiempo para nada, por supuesto no haces deporte ni nada de eso y bueno, poco a poco. Poco a poco adaptándose y bueno, ya pues lo mira un poco con perspectiva y todo lo que has superado, ¿no? Ahora hablaremos del apartado del marketing, que es muy interesante, pero bueno, como jefa de personal, gestionando más de 180 empleados, marcas de proyección global, ¿qué es lo más gratificante de esa labor de desarrollar talento, ¿no? de gestionar equipos, teniendo en cuenta un poco desde fuera que cada persona pues, tiene una motivación, tiene una personalidad y tiene una manera de trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que más te atrae de esa función? Bueno, me atrae todo, me atrae el que crezca la persona con la empresa, porque muchas veces la persona hace crecer a la empresa y la empresa va creciendo y también le aporta a la persona. Entonces hay veces que la persona ya no puede desarrollar mayor crecimiento en esta empresa, pero se va súper agradecido de todo lo aportado durante este periodo. Para mí eso es lo más gratificante. Hay personas que actualmente no trabajan conmigo, que trabajaron en el pasado y que tengo una relación muy buena porque como que están agradecidos de esa formación o de ese intercambio que hemos tenido. Entonces a mí eso me gusta muchísimo. Hacerlas crecer. Claro. Es que igual que hago crecer a empresas, si la persona también siente que está creciendo por los recursos o por más que los recursos, que no teníamos mucho, era por los retos que le dábamos. Porque como nos inventábamos cosas constantemente, eran como, venga, pues ahora esto nuevo y ahora esto. Entonces son proyectos que a la gente le va motivando y va creciendo. Esto va muy asociado a la palabra líder, que va muy asociada a ti. ¿El liderazgo es algo que uno lleva innato o es algo que vas aprendiendo con la experiencia? ¿Cómo se desarrolla? No sé si soy líder, lo intento, pero yo creo que sí que va un poco innato, porque a mí hay gente que me atrae, ¿sabes? O sea, es gente que por lo que sea te llama y quieres seguirlos porque piensas que es tuyo futuro, te inspiran a ser mejor, crean una versión de ti. Bueno, eso es un poco lo que yo veo y lo veo muy auténtico. Cuando fuerzas la máquina, no lo veo. La gente un poco así forzada es que no me gusta nada, o sea, nada. Súper genuino y si no, nada. Al final no es la imagen del clásico líder, ¿no? que impone, sino que con su conducta... Es que un líder no es un jefe. Claro, no es un jefe. Es que jefes hay muchísimos y tú por veteranía muchas veces en una empresa tienes que ser jefe. O sea, si tú estás en una estructura tradicional, en diferentes organizaciones que todos conocemos, es que vas a ser jefe. O sea, vas a ser jefe de los demás que vengan. Eso no quiere decir que les estés inspirando, ni muchísimo menos. Claro, se puede... Otro modelo hoy en día, lógicamente, es mucho más amable. En cuanto al marketing, yo creo que el marketing influye decisivamente, ¿no? en la diversificación de la compañía, entrando en otros sectores que ahora me dirás cuáles son.
Siempre se ha hablado, pues, a la hora de optar un trabajo, de la especialización. Yo creo que en los últimos tiempos eso va cambiando y hay que intentar aprender y hacer de todo, ¿no? En una empresa también es importante para que en casos de crisis pues los riesgos sean menores, para estar en innovación constante, para fortalecer la marca, ¿no? Por eso siempre habéis tratado de no solo poner el foco en un sector. Hay muchas preguntas en esa pregunta. Sí, la diversificación en todo, ¿no? En tu vida personal o profesional. Yo creo que sumas siempre, porque a mí me parece que es muy rica, que aprendes cosas de una cosa que extrapolas a otra y puedes sumar siempre, para mí. Después, a nivel económico, pues obviamente, si tú tienes crisis en un sector como es el hostelero y de repente tienes otra cosa, como puede ser farmacia, que en esa época creció un montón, pues perfecto, compensas. Y a nivel personal, o sea, una persona en una organización, para mí es muy importante eso, lo que tú dices, que una persona pueda trabajar transversalmente, o sea, que trabaje de una forma multidisciplinar o por lo menos que se pueda adaptar a ello. Ahora, con la IA, ¿qué pasa? Yo soy súper especialista en una cosa y ahora la IA me sustituye, ¿y entonces qué? Entonces, yo ahí sí que veo que cuanto tú más abierta estés es que a mí me gustaría trabajar en cualquier cosa, o sea, realmente si me das una tarea nueva que me rete, me va a gustar. Entonces, eso es muy importante. Imagínate, ahora va a haber carreras que van a desaparecer. La mía, en concreto, hay gente que piensa que va a desaparecer. No del todo, porque hay traductores e intérpretes jurados. Yo soy jurada, entonces eso no lo puedes sustituir con una traducción simple. Pero, aún así, vale, te traduce el chat. ¿Y entonces qué? ¿Sabes? Entonces tienes un poco que aportar mucho más valor. En el caso de la traducción te puedo estar contando 1000 años, pero bueno, en resumen, cuanto tú más transversal seas en una organización, más te puedes reubicar en diferentes departamentos. Entonces, para mí me parece que una cultura base amplia hace que te puedas especializar momentáneamente en lo que tú quieras. Y con un máster simple, un curso simple, es que te haces especialista en un momento. A mí me dijeron una vez, bueno, me veía alguien en una story y me veía casando a una pareja y me decía, pero es que tú haces esto. Y yo digo, es que hay que hacer de todo. O sea, es que ahora mismo no podemos elegir, ¿no? Hay que hacer de todo, está claro. Vosotros, aparte del mundo del vino, creo que el mundo de las empresas náuticas, ¿no? Sí. El agua... coches, concesionarios de coches. Los festivales de música que has mencionado antes, agua también. Sí. Varias cosas. Los festivales de música, me voy a parar aquí en... bueno, a mí me fascina la música, creo que vive un boom en el mundo de los eventos y de los festivales ahora, muy positivo, vamos a decirlo así. ¿Cómo surge el Festival Gran Reserva, que creo que lo celebraste en La Rioja, en Miami, y que ha llegado a un aforo de 35.000 personas, no sé si en su primera o segunda edición, pero en la primera. O sea, ¿cómo surge el hacer esa unión entre emprendimiento y el mundo de la música con grandes nombres? Sí, sí, sí. En la primera edición nos asociamos con un chico que ya hacía festivales de música y bueno, pues tuvimos como una conexión y dijimos, pues vamos a hacer otro juntos, otro de otro estilo, ¿no? O sea, él ya hacía uno mucho más juvenil y nosotros dijimos, vamos a hacer otro para otro tipo de público. Entonces, él tenía todo el expertise logístico, técnico, y nosotros nos queríamos focalizar más en todo lo contrario, ¿no? En la parte comercial y marketing, y bueno, y conseguir los artistas y eso. Entonces, ahí nos asociamos y teníamos como los mejor de ambos mundos, porque nos estábamos metiendo en un sector totalmente nuevo y, sin embargo, la experiencia de la operativa ya iba a venir de parte de mi socio. Entonces, era perfecto. Y fue muy bien, pero tiene muchísimo riesgo actualmente porque han proliferado. Entonces, al haber tantos, la gente tiene que elegir. Y sobre todo si la economía no acompaña, ¿no? Entonces tú en verano tienes tantísima opción que al final va restringiendo. Entonces eso es lo que nos ha hecho no seguir en el mundo de los festivales, porque es precioso, o sea, es, bueno, precioso. A nosotros nos gustó mucho la organización de los eventos. Al final es otra motivación, claro, lógicamente, y una manera también de hacer contactos de una forma menos formal, ¿no? Totalmente, todo el mundo quiere ir, todos los famosos influencers y demás te piden a ti ir.
y luego la gente se lo pasa muy bien, entonces tu cliente está muy agradecido y es un momento de celebrar, ¿sabes? Entonces siempre asocia tu marca con algo positivo, entonces eso es muy bueno. Hablando de vender, tú siempre defiendes las relaciones auténticas, ¿no? El clásico de, bueno, yo tengo esto y voy a vendértelo, no, sino hacer una conexión un poco más profunda sí. Desde el punto de vista un poco más humanista, ¿no? Eso es muy difícil, lo de vender hoy en día. ¿Tú qué consejo le darías a alguien que quiera vender un producto o incluso hoy en día que está muy de moda la marca personal? Vale, el consejo que le daría para vender es hacer marca del producto, por supuesto, del producto de la empresa para que tenga visibilidad, tenga credibilidad y demás, enfocado al producto y en principio pues muy digital en este momento de la vida. Las relaciones personales son importantes, depende del sector, más importante aún, porque hay sectores que estás confiando tu dinero en alguien, entonces esa relación sí que tiene que ser de confianza y creer en esa persona, aparte de la entidad que te respalde. Entonces la marca personal yo la veo muy, muy importante porque la asocio a esa credibilidad que te digo. Ya no es solo visibilidad, porque visibilidad podemos tener de muchas formas y mucha no es tan auténtica, pero luego tú tienes que ver esa persona, no me refiero a marca personal a postear, no, eso es otro tema. Me refiero a ser consistente y coherente con todo lo que haces en tu vida, en todos los ámbitos de tu vida. Entonces una persona te va conociendo y te ve coherente durante años, por supuesto tú creas contenido y por supuesto eso da visibilidad, pero porque además te conocen y están viendo un todo coherente. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me encanta. De hecho, yo creo que el propio algoritmo ya va hacia eso, o sea, crear conexiones de verdad, a hacer comunidad que no sea más allá de buscar seguidores, sino que sea un poco más real, ¿no? Hay que ser más auténtico también ahí en las redes sociales. Sí, yo es que soy muy auténtica en general, o sea, con todas las relaciones, se me nota, soy de esas personas que no pueden fingir tanto, entonces busco también eso hacia mí. Totalmente, eso es fundamental. Los contactos hemos hablado que son importantísimos. Yo en eso, y bueno, he podido estar cerca del asociacionismo y creo que es muy positivo. Tú eres consejera de la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos, en Miami. ¿Cuál es exactamente el papel en esta entidad, para el que no lo sepa? Vale. ¿Y cómo llegas ahí? Vale. Pues la Cámara de Comercio en Miami es la más importante de Estados Unidos porque es la más grande, bilateral, de cualquier país. Entonces tiene mucha relevancia por eso, porque ha cogido un tamaño bastante relevante y en concreto, pues bueno, de todos los países, porque hay Cámara francesa, Cámara italiana, bueno, hay de todas. Esta pues tiene más relevancia. Entonces nosotros nos hacemos miembros como cualquier otra empresa por estar un poco más cerca de la comunidad española en Miami, porque por trabajo y por vida no teníamos tanta relación con españoles. Al principio empezamos así, yo sí que empiezo a ir a todos los eventos de formación, porque a mí me encanta, o sea, cualquier cosa de formación, pues allí voy. Entonces, claro, llega un momento en el que me dicen, oye, ¿por qué no te presentas a las elecciones para ser consejera? Entonces yo no me la había planteado en ningún momento, pero digo, sí, vale, me la voy a plantear. Entonces mi marido me dice, vas a hacer el ridículo si nadie te va a votar. Y yo, perdona, o sea, claro que sí. Entonces, claro que sí. El reto. Entonces, me presento, tienes que recoger unos avales, ¿vale? Sí, entonces, sí. Recoges unos avales de los miembros, te presentas con una candidatura como unas elecciones normales, con tu, bueno, pues un poco el resumen, y entonces durante un periodo de un mes y medio te van votando los miembros. Y entonces después están los resultados. Entonces entras al consejo. Entonces el consejo, la Cámara tiene un equipo y un director general, pero luego el consejo, pues, por supuesto aconseja, pero también valida y vota las decisiones que toma el director general de la Cámara. Y la idea de la Cámara es simplemente ayudar a las empresas españolas a llegar a Miami o a expandirse o a la inversa, empresas americanas que tengan intereses en invertir o en crecer en España. Claro, igual que la Cámara de Comercio en España, pues asesorar un poco en todo lo que necesite la empresa, ¿no? En todo lo que se puede ayudar a... conectar. Y conectar, lógicamente, que eso es... Y conectar. Es la base. Sí. En Estados Unidos, esta pregunta a lo mejor es fácil, ¿no? Pero bueno, es más fácil emprender que en España, de verdad, porque aquí siempre se habla mucho
pues de las trabas burocráticas, de la altísima carga fiscal, de los pocos derechos que tenemos los autónomos. De hecho, el 30 de noviembre hubo una manifestación. ¿Cómo ves un poco las cosas en ambos países, las diferencias a la hora de emprender? Vale, la respuesta fácil que todo el mundo va a decir es que sí, pero no, porque tiene muchísimos matices. Entonces, la gente en España está muy cansada, quemada de trabas y en general, incluso impositivamente, hay muchísimas quejas, viene muchísima gente a Miami quejándose de eso. O sea, yo encima por estar en la cámara como que tengo más exposición a todo eso, a gente que simplemente viene a explorar a ver qué. Entonces, hay gente que simplemente me cito con ellos y me dice, es que mi negocio en España va bien, pero es que no voy a crecer nunca, ¿me vengo aquí o qué hago? Y sí, por supuesto, el mercado es gigantesco, es como, pues compara, ¿no? Con Europa entera como mínimo. Entonces hay mucha más población, la economía en general, el poder adquisitivo es mucho mayor, por tanto, en principio sí, pero también hay muchas más opciones. Entonces también estás compitiendo con muchísima más gente preparada como tú, que se ha venido también a hacer lo mismo que tú. Entonces, por un lado, todo parece fenomenal, porque sí que es verdad que hay menos trabas burocráticas o que por lo menos la administración está más abierta a hacer cambios para ti. Yo es que tengo un ejemplo muy concreto últimamente y hemos visto una actitud totalmente abierta a vale, bueno, esto hay una legislación así, pero bueno, no te preocupes, que si no lo cambiamos. Eso cuando lo has oído tú en España, o sea, en la vida. Entonces, pues claro, nosotros, vale, o sea que se puede, fenomenal. Claro. Pero también con el mercado tú estás compitiendo y el mercado tiene muchas opciones buenas. Entonces, yo creo que el propio mercado regula, aunque sí que tienes algunas facilidades. Vamos a pensar en un joven que viene aquí al Centro Juvenil Mallorca 13 y habla con Antonio David, con el concejal, que él también ha sido emprendedor, y dice, oye, yo quiero emprender, porque no encuentro trabajo, por cuenta ajena, ¿no? Que es la realidad de muchos jóvenes. Yo quiero emprender. ¿Tú qué le dirías a ese chico o chica? A ver, esto da para rato, pero intentaría algo con poca inversión inicial, ¿vale? Para que no tenga que endeudarse. Algo intentaría digital, porque pienso que ahí puedes escalar mucho más fácilmente y más rápido. Y entonces, una vez ya con cierta, vamos a decir, que la rueda está funcionando, entonces internacionalizar, si es que se puede, si su producto lo permite o su servicio, lo que sea, ir expandiéndose en diferentes países. Por supuesto, si se apoya de gente que está en ese país, muchísimo mejor. Muchísimo mejor. O sea, ahí en las etapas iniciales, asociarte te va a salir muy rentable. Y siempre pues que te apoye mucho también la familia, los amigos, que vas a hacer lo que quieres quizá o lo que te llena, ¿no? Pero le vas a estar muchas horas, eso es así. Eso es totalmente así. Eso es así. Vi en tu Instagram que la alcaldesa de Miami te había dado la llave de la ciudad, no sé si irá en relación con lo de la cámara de Eso fue un poco sorpresa, la verdad. Vale. O sea, ni siquiera me lo esperaba. Eso es porque es por la contribución que tú haces por la ciudad. Vale. O sea, el impacto que tú puedas tener en la ciudad de Miami. Entonces, si tú te vas moviendo y te van viendo que estás haciendo iniciativas o abriendo empresas o tocando puertas y tal, pues como que te recompensan. Entonces, fue un poco sorpresa porque nosotros iniciamos el proyecto musical allí y finalmente lo paralizamos. O sea, iba a celebrarse en marzo y después de la entrada de Trump, que hizo un montón de deportaciones, o bueno, amenazas también de deportaciones, paramos el festival porque nuestro público objetivo era latino y los latinos estaban muertos de miedo de que igual los deportaban, entonces lo paramos. Pero aún así, todas las instituciones locales de Miami reconocieron todo el esfuerzo que habíamos hecho, porque habíamos movilizado mucho, y por eso un poco quisieron darnos la llave, pero totalmente sorpresa. De tener la llave de la ciudad, de una ciudad con tantos vecinos ilustres, ¿no? Porque sí, o sea, hay, vamos, infinidad de... Eso fue como una sorpresa total, porque ya te digo, o sea, se lo dan a empresas, bueno, muy consolidadas y de repente
pues la recibimos. Estás haciendo las cosas bien, eso está Bueno. claro. Y como estás haciendo las cosas muy bien, en 2025 también has sido reconocida entre las top 100 mujeres líderes de España en la categoría de CEOs, board members y altas ejecutivas. Por cierto, también estaba otra lorquina ahí, Inmaculada Jiménez, directora de la revista de moda Harper's Bazaar. Sí. Las únicas murcianas en esa lista, las dos lorquinas. No es casualidad, ¿no? Sí, sí, total. Además, ahí, bueno, la sigo toda la vida. O sea, yo era joven cuando ella ya estaba en la revista Elle, yo creo, y la sigo muchísimo. Y además fue pregonera en la Semana Santa. En la Semana Santa. Allí en esa gala de Top 100 os comentasteis... Sí, estaba justo al lado. Sí. ¿Qué tiene Lorca, no? Para que salga tanto líder. Bueno, claro, yo me presenté de súper humilde, en plan, hola, yo te sigo. Sí. Oye, te vi en una entrevista que decías que eras algo tímida. En eso también me veo un poco reflejado, lo hemos podido superar, yo creo, los dos. Pero claro, estar delante de los focos, expuesta como estás expuesta tú y superar esa timidez no es fácil, ¿no? Hasta cuarto de la ESO yo no hablaba. O sea, te lo prometo. O sea, literalmente, cero. o sea, no hablaba. O sea, en los recreos y todo, no hablaba. Entonces, yo era una persona bastante tímida. Luego, la vida me va haciendo... También es verdad que pues, todas las exposiciones públicas que tienes que hacer pues, durante tu vida, pero sobre todo en la parte más empresarial, pues no te queda más remedio. Salir Sí. y para adelante. Sí, 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 ha sido así, o sea, tampoco he hecho nada específico. Ahora yo ya no me considero tímida, pero yo era súper tímida de pequeña. Sí, sí. No sé si has dicho que no se sabe si te considerabas líder, te consideras mujer referente, eso por lo menos, seguro. Sí, lo intento activamente. Creo que aporto bastante actualmente en diferentes asociaciones y demás, hago lo que puedo. Y yo antes no me consideraba feminista, o sea, yo veía el movimiento feminista y no me representaba. Ahora sí, pero desde otro punto de vista, es que no es lo mismo. Sí que pienso que hay que dar visibilidad por muchos temas a la mujer, pero hago desde mi punto de vista o desde lo que yo puedo, sí que intento abrir camino. Sinceramente, Laura, ¿cómo ves el papel de la mujer en puestos de responsabilidad dentro de una empresa? Lo veo mal. ¿Por qué? Porque muchas veces ahora con el tema de las cuotas estas en España, para mí es casi contraproducente. Y te voy a decir por qué realmente. Ponen una mujer, bueno, no voy a mencionar nombres, pero la CEO de no sé qué empresa top. Entonces, oigo un hombre que dice, ah, bueno, claro, eso es por lo de las cuotas. O sea, a ver, es que esto no me gusta nada en absoluto. O sea, eso creo que es contraproducente, absolutamente, porque hay mujeres súper válidas, y no todas las mujeres eligen quedarse en casa con los niños. Hay mujeres que no quieren eso y que son muy, bueno, pues que están a la par del hombre en dedicación y en otras cosas lo puede mejorar. Entonces, eso de las cuotas no me gusta nada. Pienso que todavía no estamos en una posición buena porque está infrarrepresentada la mujer en general, en todos los consejos, bueno, es que es evidente, ¿no? Y las estadísticas lo dicen. También muchas veces por elección personal, por elección familiar y porque no nos vamos a quitar de encima esa culpa que tenemos las mujeres con el tema de los niños, que va un poco intrínseca. Ya no es solo lo que se espera de nosotros socialmente, que estemos con el niño cuando está enfermo, sino que además tú te autocastigas por irte de viaje de trabajo y dejar a tus hijos en casa. En tu caso ¿cómo lo llevas? Esa conciliación de una carrera de éxito, estar también en la Cámara de Comercio, pues con tu vida familiar y personal, ¿cómo logras conciliar? Pues yo he tenido suerte en tener la empresa junto con mi marido por la flexibilidad, no porque trabajes poco, porque no desconectas nunca, pero tienes una flexibilidad que no tiene la empresa privada. Entonces yo mañana me voy a una empresa privada y tengo X viajes de trabajo y tengo que hacerlos, entonces tengo que convivir con esa culpa. Entonces yo he tenido mucha suerte hasta ahora, no quiere decir que la vuelva a tener en el futuro, pero es que es algo que no veo una solución tampoco fácil.
La de la flexibilidad, lógicamente, es una ventaja enorme, pero no sé si en algún momento te has planteado parar un poco esta dinámica que yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Que llevamos una vida que no para la rueda y bueno, en algún momento pues por pasar más tiempo con tus hijos, por estar más cerca de la familia, ¿en algún momento te lo has planteado? Mil veces, en diferentes momentos, pero es que depende mucho de tu personalidad, porque hay gente que es muy feliz estando en casa con sus hijos. Tengo un montón de amigas que son felices cocinando, pero es que yo no. Entonces necesito esta otra parte que me esté retando continuamente, que esté aprendiendo continuamente, que esté aportando. Y si no aporto, no me voy a sentir tampoco yo realizada. Entonces no voy a ser tampoco tan buena mamá. O el tiempo de calidad que pase con ellos no me van a ver feliz, no me van a ver realizada. Entonces necesito seguir aportando. Ellos con los papis que tienen, imagino que el emprendimiento ya es que lo llevan en la vena, ¿no? Sí, bueno, tanto su padre como yo somos bueno, un desastre. En cada familia éramos como los terremotos. Entonces, claro, nos hemos juntado los dos y hemos hecho hijos. Un cóctel explosivo. Pero totalmente, totalmente. No sé cómo va a terminar, pero de momento no va tan bien. Seguro eso con el tiempo... Mejora, ¿no? Mejora, seguro. Bueno, tú añoras mucho Lorca, o sea, porque es verdad que has estado... Es un caso especial, ¿no? Porque es verdad que te fuiste muy joven, bueno, en segundo de bachiller, has estado mucho tiempo fuera en distintos sitios, pero añoras mucho Lorca. La Semana Santa. La Semana Santa, principalmente. Sí. Aquí está la pregunta complicada, ¿blanca o azul? Lo sabía que lo ibas a hacer, lo sabía. Seré de las pocas lorquinas que no te pueda contestar, de verdad. O sea, me gusta tanto la Semana Santa y ambos, que es que de verdad voy a los dos, voy a las dos recogidas, no lo puedo explicar. Es me una gustan los respuesta dos. que va a gustar a todo el mundo, claro. No, pero de verdad, o sea, mi padre me acompaña a las dos recogidas, o sea, voy a uno y luego voy a la otra, o sea, es que no puedo elegir. Es que no se puede elegir. No puedo. Es inevitable. Cuando vienes aquí, como ahora, que te escapas unos días, ¿qué te gusta hacer? ¿Dónde vas? Cuéntame. Nada, con mis padres, bueno, mi familia en general y mis amigos, que son del instituto, son de todos del grupo de Ramón, Arcas Meca, y mis amigas principales del colegio. Algo de la gastronomía que digas, luego echas de menos allí y dices, oye, pues... Si tú supieras, si tú supieras que te diga mi marido todo lo que me llevo, o sea, bueno, tenemos yo creo que tengo, vamos, un tratamiento preferencial en una panadería de aquí, porque saben perfectamente quién soy yo, saben todos los crespillos, empanadas y tortas que me envían. O sea, esto es para Estados Unidos, sí, no te preocupes, ya sé cómo va. Entonces, pero un montón de cajas, ¿eh? Y me lo meto en la maleta y viene a Miami y sin problema. Ya cuando pasa el control de maletas... Solo me pararon una vez en este control, con empanada de Lorca. Y me dijeron esto y le digo, mira, es de empanada... Y es de Lorca. Y pasó. Sí. Y pasó y me lo llevé a casa y yo ya pensaba, Dios, ¿me la van a quitar? No. No me la van a quitar. ¿Allí qué cuentas? O sea, en Estados Unidos sobre Lorca y que te... La Semana Santa, la voy enseñando a todo el mundo. Sí. O sea, yo soy súper embajadora de la Semana Santa donde vaya. ¿Has logrado traer gente de...? Pues espero, porque lo voy diciendo por todo el mundo. Sí. Y voy enseñando, también tenemos muy buen material, la verdad, para enseñar. ¿Te planteas volver en un futuro...? Pues es una de las cosas que hemos dicho. Digo, ¿y si un día volviésemos a vivir por aquí? Sería muy cómoda, desde luego, la vida. Aquí tenemos todo lo mejor que puede haber en el mundo, menos el tráfico, hay que decirlo, ahora que tengo cámaras delante, pero todo lo demás es maravilloso. La calidad de vida es buena, el clima dentro de España es bueno. Sí, es innegable. Antes de terminar, Laura, yo quería pues que, bueno, como joven lorquina referente y talento lorquino, ya que te vas a quedar aquí para la historia del programa, ¿qué consejo que te haya servido a ti en general en la vida le darías a los jóvenes que nos estén viendo y bueno, o que tengan incertidumbre sobre
sobre el trabajo, sobre el futuro, sobre la vida en general? No voy a ser o sea, simplemente voy a ser sincera, que es disciplina. O sea, yo he tenido muchísima disciplina siempre y en todo. Entonces, cuando no te apetezca, da igual, o sea, hazlo igual. O sea, igual que en el deporte, pues lo mismo en el trabajo, lo mismo con los objetivos que te marques. O sea, en realidad es esfuerzo, pero no esfuerzo en balde, sino tú tienes una disciplina, tienes que cumplir porque tú te has marcado tus propios objetivos. Entonces, es que es eso, no hay otra cosa. Que no es poco, ese consejo, que no es poco. Pues Laura Mateo Cuadrado, que ha sido un placer tenerte aquí en Talento Lorquino. Desde la primera vez que di con tu perfil, sabía que quería ficharte y bueno, pues ha sido un placer conocerte más tu historia. Igualmente, muchísimas gracias por tenerme. Gracias a ti, esperemos que este programa se vea mucho en Estados Unidos también. Vale, genial. Muchas gracias, José. Y a todos vosotros, pues muchísimas gracias por seguir este programa un día más y por supuesto, pues nos vemos en el siguiente episodio de Talento Lorquino aquí en Comarcal Televisión. Gracias.